Hola, soy Gemma Cernuda Canelles y este es el podcast para hablar de feminismo desde la igualdad y el respeto. Los tíos feministas nos ponen es una verdad y es el título de este podcast que pretende cambiar el mundo, introduciendo a la voz masculina tan necesaria en este debate. Y tal vez desde ahí construir un mundo un poco más feliz y más libre. Hola, Tony. Hola, ¿qué Bienvenido. tal? Hola, Gemma. Gracias, muchas gracias por aceptar sin condiciones esta invitación para realmente abrir este diálogo con un podcast con un título tan polémico. Inquietante, como los tíos feministas nos ponen. Tony Sagarra Alegre, por quien no sepa quién es, lo podría presentar diciendo eslóganes, diciendo frases sueltas. Las voy a decir, a ver si ya vais, quien no lo conozca, vais deduciendo a qué se dedica y qué mente hay detrás de estas frases. Bienvenido a la República Independiente de tu casa. ¿A qué huelen las nubes? ¿Te gusta conducir? Oh, be water, my friend. Estas campañas han estado en la cabeza y en la experiencia profesional de Tony Sagarra. Además, tiene 4 libros publicados, además ha trabajado y ha cofundado en algún caso algunas de las principales agencias de creatividad y publicidad de España, 7. Actualmente está en la 7ª, si no me corriges después, pero me ha salido que era tu 7ª agencia, donde eres cofundador, si las he contado, donde eres cofundador y es tu agencia propia. Además, Tony tiene, que no sé si debes tener un mueble para poner, porque me imagino que son físicos, 39 leones del Festival de Cannes, de publicidad, 100 soles, que son los festivales más importantes de creatividad y publicidad del mundo. Ha sido jurado y presidente de alguno de estos festivales. Además, ha sido considerado de los 100 creativos más influyentes del mundo. O sea, del mundo. Es considerado hace 10 años, en el 2016, una de las 25 personas más creativas de España. Ha sido portada de la revista Forbes, Premio Nacional de Comunicación, doctor honoris causa, académico de honor. De las 25... Un señor mayor. Nada. No, porque me he fijado, Tony, esto hace muchos años que ya lo eras, o sea, amazing. De las 25 personas más creativas de España. Qué pasada, ¿no? Que este cerebro, cuántas cosas pasan por ahí. Y todo esto, que para mí, que yo vengo de la publicidad también, me fascina porque eso viene desde una carrera y desde una formación de filología hispánica. Cosa más maravillosa todavía, porque entiendo que lo que a Tony le gusta, que después lo hablaremos, son las palabras, ¿no? Buscar cuál es la palabra que nos va a remover, ¿no? Que nos va a conmover. He intentado hablar con mujeres cercanas a Tony, me ha costado muchísimo, pero sé que es padre de 3 hijas mujeres, que su novia de toda la vida y su gran amor es su mujer, y digamos la misma mujer. He hablado con algunas compañeras de trabajo que él ha tenido en agencias de publicidad, y también la figura de su madre ha sido muy importante, Isabel, ¿no? Sí. En su vida, con lo cual esto nos va a ayudar seguramente a configurar cuál es la relación de Tony con el feminismo y cómo lo ha vivido, ¿no? Cómo estas mujeres le han enseñado a Tony el feminismo. Y sé que le gusta leer poesía, sociología, antropología y filosofía, que hace un rato estábamos hablando de esto. Y para Tony Sagarra Alegre, la publicidad es como una obra de arte que una vez está creada y se entrega al público, ya no es tuya nunca más, ¿no? Ya la obra de arte, esta campaña ya pertenece a la sociedad. Pues este es el perfil de Tony, que lo iremos ampliando durante toda esta conversación. Vamos a empezar con una pregunta y aquí iremos enlazando y vamos a conversar, ¿no? Cómo metemos, ¿no? Todo este tema del feminismo y la publicidad y la creatividad. Desde aquí te quiero preguntar si tú crees que hay demasiada testosterona en la publicidad. Bueno, siempre la ha habido, sí. Sí. No, yo creo que quizá menos ahora, ¿no? Pero sí.
ha sido un oficio de hombres. Yo durante mucho tiempo tuve la sensación... Yo siempre he tenido que trabajar con creativas mujeres porque he trabajado muchos años con EVAX. Y era ridículo no tener mujeres trabajando en la agencia cuando tenías un producto como ese, ¿no? Y un tema como ese, como la menstruación, ¿no? Y a menudo me preguntaba por qué habían pocas, por qué me costaba encontrar. Y mi conclusión, que era una conclusión testosterónica, supongo, y masculina, pero creo que explica, sigo pensando que explica un poco bien la diferencia después de haber sido padre de 3 niñas. La diferencia entre hombres y mujeres es que la publicidad siempre ha sido la publicidad antigua. La publicidad de la tele era un oficio ridículamente simplificador. Es decir, se trataba de convertir el mundo en algo blanco o negro. Y en eso yo creo que los tíos tenemos una cierta facilidad en descomplejizar la complejidad. Es decir, no descomplejizar, sino yo creo que nos aterra de alguna manera la complejidad. Y no nos gusta enfrentarnos a ella y por tanto tratamos de simplificar lo que tenemos por delante. Yo tengo TOC, entonces trato de ordenar el mundo a mi alrededor porque al final me doy cuenta de que creo que con eso el mundo va a ser mejor y va a ser más fácil de vivir en él, ¿no? Y nos pasaba eso. Y yo creo que la publicidad es testosterónica o ha sido siempre porque exigía una simplicidad ridícula y en eso los tíos éramos como más eficaces. Más allá de que, como en todas las categorías, pues ha habido un techo de cristal evidente y los tíos contratamos a tíos. Hay una historia que me encantó, trabajando con un cliente de Formosa, unos cavas maravillosos, que la directora general, la directora de marketing eran mujeres y el equipo eran mujeres. Y recuerdo que tuvimos una reunión de entrada así, un poco para conocer los equipos, y yo le dije a la directora general, le dije, oye, qué bien, sois todo chicas. Y se giró alrededor y dijo, ay, no me había dado cuenta. Claro. Y pensé, claro. Sectores distintos, ¿no? Claro, no, y pensé, claro, porque las chicas fichan chicas, de una manera natural. Y eso me llevó también a que los tíos fichamos tíos. De una manera también natural, es ridículo. O sea, yo me doy cuenta de que si no hubiera sido por EVAX, seguramente no hubiera fichado tantas mujeres en la agencia. Y tampoco tuvimos tantas, pero tuvimos unas cuantas. Me ha gustado mucho que has dicho lo de que tal vez sea más testosterónica o haya más... Originalmente ha habido más hombres por la simplicidad. Nunca lo había pensado esto, pero esto esto da mucho filón, ¿eh? Es que fíjate que los eslogans eran limpia más... bebe más, no sé qué, o sea, eran simplificaciones. Y luego yo en mi trabajo con las mujeres en publicidad siempre he sentido que le dabais más la vuelta a todo, ¿no? Esto, o sea, yo planteaba un camino, ¿no? El camino es este. Y entonces de pronto hablabas y los creativos te decían, venga, a sus órdenes. Y entonces te los contabas a una chica y la chica te decía, ya, pero también ¿te has fijado que es lo mismo si lo ves desde este lado? Y decías, ya, pero hay que avanzar, hay que tirar por algún lado. Entonces, es verdad que me complicaba la vida, lo cual te hace pensar y a veces es incómodo en según qué procesos. Claro. ¿No? Me da muy bien que digas esto, Toni, porque como buen filólogo que eres, ¿no? Yo no soy filólogo, soy licenciado en filología, nunca he ejercido. Bueno, pero he estudiado la carrera y me ha ido muy bien. ¿Te ha marcado la importancia de las palabras, ¿no? Sí. Yo hice filología porque quería aprender a escribir, porque quería ser escritor, una vanidad absurda de la adolescencia. Pero yo creo que en la carrera aprendí a leer, que es un poco lo que haces en filología. Y yo creo que mi trabajo consiste en leer. En realidad, ¿leer qué es? Lees un libro y extraes una idea, si es que la hay, porque muchas veces no la hay, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo hago. O sea, leo a un cliente y extraigo algo, ¿no? Desde ahí, desde saber leer, ¿no? Libros y clientes y la vida, ¿no? Que pasa en la calle para leer, ¿no? ¿Crees que el verdadero éxito para hacer una buena campaña es hacer la pregunta correcta? Las preguntas. Las preguntas correctas. Bueno, es posible que sí, es una manera de explicarlo. A mí, últimamente me parece que lo que yo hago es podar. Podar en el sentido literal. O sea, gracias a, no me acuerdo cómo se llama de nombre, Gavete, un diseñador de producto digital y profesor por ejemplo, de filosofía. ¿Ah, sí? En el Instituto Tramontana, que es una escuela increíble de diseño de producto digital de Madrid. ¿Sí? Máximo Gavete, creo que es. Accedí a un texto de Josep Pla,
maravilloso que se titula La poda. Está en un libro que se llama Fugacidad de Abril y es un libro que se compone de distintos articulitos que publicó en la revista Destino sobre el paso del tiempo, de un año. Y hay un momento que llega abril y habla de la poda de la vid. Y explica eso, que podar se puede podar de 3 maneras. Se puede podar para el presente, que es un poco lo que se suele hacer, pero que es un poco absurdo. Se puede podar para el pasado, que es una poda seca, creo que dice él. Y se puede podar para el futuro, que es complicado porque consiste en llevar, digamos, las ramas o las de estos fértiles a otro lugar donde tú crees que va a surgir mejor fruto. Y entonces acaba diciendo, podar es difícil, hay gente que sabe podar. Y yo leí ese texto y pensé, es que eso es exactamente lo que hacemos, ¿no? Eliminar lo que sobra, quitar la hierba, a veces equivocarte, porque a veces cortas una rama que no deberías haber cortado, y tratar de que crezcan las nuevas, ¿no? Que esa misma planta, sin dejar de ser esa planta, genere fruto de futuro, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto pasa más para llegar a hacer esta poda bien hecha, Toni, pasa más por saber escuchar? Sí, sin duda. Claramente, ¿no? Sí, mi trabajo consiste en escuchar, sí. De hecho, nuestro método, si es que tenemos un método, ahora en Alegre Roca, que somos más una consultoría de estrategia, digamos, consiste básicamente durante 1 mes, 2 meses en hablar con los 15, 20, 30 personas clave de una organización, depende, si es muy grande, pues 30, si es más pequeña, pues 6, y escucharles, sí, porque ellos te explican. Ellos no saben lo que son, pero te lo explican. O sea, no saben decirlo. Lo saben perfectamente, pero no saben decirlo. Y tú les ayudas a decirlo, de alguna manera, a nombrarlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú crees que o sea, cómo ves ahí la influencia, la presencia de la inteligencia artificial, ¿no? En toda esta poda, en todo este trabajo de escuchar? O sea, ¿tú crees que podéis llegar, o podemos, ¿no? Los publicitarios llegar al insight, ¿no? Llegar a esa idea que es la que realmente nos remueve, la que realmente va a conectar con el público de esta campaña? ¿Tú crees que se puede hacer desde la inteligencia artificial esa poda? ¿Lo ves como una amenaza? ¿Lo ves como una herramienta más? No, yo no lo quiero ver como una amenaza. El lunes se publicó un artículo, el último artículo que escribí en La Vanguardia de Opinión, que se titulaba, un artículo irónico, se titulaba Cuidado con la agricultura, y hablaba de que también podíamos haber dicho hace 10.000 años que la agricultura nos iba a convertir en seres pegados a una casa, sedentarios, que iba a convertirnos en unas civilizaciones desiguales, iba a crear el desequilibrio, nos iba a hurtar una libertad de cazador-recolector y de vivir la vida de una manera más libre y más... Y se podría decir, y así ha ocurrido. Noah Harari dice que la agricultura nos domesticó, ¿no? O sea, los cereales nos domesticaron, no al revés, ¿no? Pero es así, y el hombre se adapta, el hombre y la mujer. Sí, y la mujer. Ya estoy siendo testosterónico. Nos adaptamos y vivimos en esos entornos. Yo creo que la inteligencia artificial va a transformar el mundo de una manera profunda y radical, yo creo. No tengo la menor duda. Pero la poda siempre va a existir. Y no sé cómo, porque todavía no lo sé. Pero también creo que en la medida que no es nuestra inteligencia y que no sabemos cómo es nuestra inteligencia, ni tenemos la menor idea de cómo es nuestro cerebro, creo que de alguna manera nos pondrá en valor. Pondrá en valor aquello que realmente hacemos de distinto, pensamos de distinto, ¿no? Que no sé si lo sabemos, ¿eh? Yo creo que buena parte del trabajo que va a sustituir la inteligencia artificial es un trabajo que es poco humano en realidad, que es más... De hecho, por eso lo va a sustituir, porque es más robótico. ¿Y no te parece que la inteligencia artificial nos obliga a ser más buenos haciendo la pregunta? Bueno, de momento es un trabajo, efectivamente, es el trabajo que nos obliga a hacer es hacer preguntas, que es el trabajo más importante probablemente de la humanidad, ¿no? Hay ese maravilloso libro de Wagensberg, el divulgador de la ciencia, que es si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Buenísimo, es verdad. Y efectivamente, digamos, la máxima expresión de inteligencia del ser humano es hacer buenas preguntas, yo creo. De hecho, recuerdo que hace años vi en una contra de La Vanguardia una entrevista con el que creo que ha muerto ya, el fundador del Aula, esta escuela mítica de Barcelona, muy exigente, y que decía que juzgamos a los alumnos por las respuestas que nos dan, pero que en realidad se les debería evaluar por las preguntas que hacen.
Yo creo que esto te tendrían que contratar los que diseñan los planes de educación, porque estoy muy de acuerdo con esto, Toni. Entonces, como seguimos con la importancia de las preguntas y las palabras y tu carrera de filología, que esto me ha gustado mucho. Entonces, en tu caso, ¿tú crees que una palabra o un eslogan vale más que 1000 imágenes? No lo sé, yo soy muy devoto de la imagen y muy devoto de la música. Yo creo que la palabra, lo que entendemos por palabras, yo creo que es el lenguaje más, ¿cómo decirlo?, banal o débil o escaso que ha generado el ser humano, pero al mismo tiempo probablemente el más práctico, el más útil, ¿no? Sí. Pero es sí. prácticamente imposible con palabras explicar nada. Eso es una cosa que dice siempre Borges, explica el sabor del pan o explica el color amarillo, ¿no? ¿Y cómo se puede explicar? Pero en cambio nos permite hacer leyes, hacer contratos y explicar IKEA, ¿no? De la mejor manera posible. Yo creo que las palabras, cuanto más cerca están de la música, yo creo que es la poesía, y que yo creo que la música es el gran lenguaje creado por el hombre, ¿no? Pero que no nos sirve para vivir, nos sirve para emocionarnos, pero no nos sirve para vivir. Cuando el lenguaje hablado y escrito es más cercano a la música, que es la poesía, yo creo, es cuando más certero es, curiosamente, me parece, ¿eh? Y yo creo que la buena publicidad, cuando lo hacemos bien, que no es muy a menudo, se suele parecer un poco a la poesía. A la poesía. Sí, creo. Son opiniones, ¿eh? Al final sí. se pueden tener otras. Claro, se nota en este caso que está un poco sesgado, lo digo para quien nos está escuchando, que los dos amamos la publicidad, ¿no? Y ya, sí, yo la amo esto se nota con desmesura, como dice Tangana, ¿no? Con desmesura. Un amor desmedido. Sí, ¿no? Porque siempre está vista como la culpable, ¿no? La publicidad que nos induce a un consumo, a una adicción, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, estoy muy de acuerdo en que la buena publicidad sería lo más cercano a la poesía. Pero ahora voy a sacarle, voy a ser un poco más prosaica, a sacarle romanticismo. No sé si conoces qué significa la palabra mansplaining. ¿La conoces? Sí, este gesto físico que representa toda una cultura, ¿no? De ocupar más espacio. Sí, y de una manera un tanto soberbia, insolente, ¿no? Del que toca, ¿no? Es que ¿no? Hablando de las palabras, los ingleses son tan buenos combinando dos conceptos. Man, de hombre, explaining, un hombre explica, mansplaining, ¿no? que es cuando pues, tantas veces nos ha pasado a muchas mujeres estar en una reunión y a lo mejor la experta del tema no tiene ni tiempo de abrir la boca y hablar porque alguien que se ha leído un artículo sobre ese tema y te da todo un discurso, ¿no? Entonces el mansplaining. Te decía esto porque ¿tú crees que esta palabra se podía incluir en la RAE? En inglés, yo creo que tendríamos que intentar encontrar una palabra en español, ¿no? Un reto. Que explique eso. Sí, y es verdad que en eso el inglés nos lleva gran ventaja, ¿no? Sí, pero igual que está sándwich, ¿no? A lo mejor sí. Se podría... Sí, es verdad que a veces... Y además yo soy gran defensor de eso, ¿no? Hablamos con palabras en inglés porque está bien. Es decir, yo creo que los idiomas siempre han evolucionado a partir de la contaminación. Y no entiendo mucho esta crítica. No, es que hablamos cada vez más en inglés. Bueno, normal. Pues si los árabes hablaban cada vez más en castellano, los castellanos hablaban cada vez más en árabe en la época de la reconquista de la frontera. Reconquista, fíjate, otro concepto que nos hemos inventado y que tampoco... Reconquista es un poco como mansplaining. Jenny Roca dice mucho eso. ¿Tú crees que a un árabe que llevaba 8 siglos en España lo de reconquista le puede funcionar? Es un concepto propagandístico, claramente, hablando de publicidad, ¿no? No, y claramente visto desde solo un sitio, ¿no? Claro. Claramente. Y de una manera determinada. Porque ese sitio se podía haber contado, de decir, hombre, nos costó 8 siglos, no fue estrictamente una reconquista, ¿no? Fue que, bueno, que fuimos bajando, ¿no? Por cansancio. He leído en alguno de tus, no artículos directamente tuyos, pero entrevistas que te han hecho o personas que han escrito sobre ti, que eres como el filósofo de la publicidad. Anda. Sí. Y, me parecen palabras demasiado mayores. Depende, porque al final filosofía hacemos todos también, eso es cierto, ¿no? Sí, pero pensar ya implica hacer filosofía, ¿no? Pensar sí, ¿no? Y desde dónde explicas las marcas. Yo creo que se parece a
como mínimo es una filosofía distinta, ¿no? Yo lo veo... Perdona que te voy interrumpiendo, pero volviendo a lo de la poda. Otra manera de explicar lo que hago podría ser esa. Es decir, podría ser, en realidad, lo que nosotros hacemos es las preguntas fundamentales para las marcas. Y en ese sentido, sí a veces digo que hacemos filosofía mezquina, si quieres, ¿no? Porque pues es filosofía pues de... Estas dos palabras juntas tienen tela. De producto. Bueno, no me las he inventado, lo he leído en algún lado, ¿no? Pero sí, o sea, al final es quién sois, de dónde venís, a dónde vais. Esas son las preguntas que nosotros tratamos de responder en el trabajo de estrategia. Sí. Desde ahí, ¿tú crees que la publicidad debe vender o hacernos pensar? No, debe en todo caso hacernos pensar para comprar, pero la publicidad yo no me quiero escapar de esa obligación. Es una técnica de venta. No hace falta ponerle más responsabilidad a la publicidad. Es una disciplina del marketing y que pretende efectivamente que prefieras, que elijas una marca sobre otra y por tanto vender. O sea, el resultado final del trabajo que yo hago, si no es vender, es que lo he hecho mal. Pero ¿tú no crees que el eslogan Be Water, my friend nos hizo pensar? Bueno, otra cosa es que cualquier mensaje y cualquier comunicación tiene, como decías antes al principio, vida propia y efectos propios. Y es verdad que a nosotros en la agencia siempre nos interesó utilizar la comunicación no solo para... O sea, pongo un ejemplo que es otra vez muy testosterónico, pero que a mí me sirve, que es el del fútbol, ¿no? Hay equipos de fútbol... Hay que ganar, ¿vale? Hay que ganar. Hay equipos de fútbol que quieren ganar dejando algo más, haciendo algo de belleza, haciendo que el público disfrute, que valga la pena haber pagado una entrada para... Bueno, pues a nosotros en publicidad nos gustaba hacer eso, es decir, nos preferíamos vender dando un poquito más, ¿no? Regalando alguna cosa, ya que teníamos la oportunidad de explicar algo. Y además, normalmente en publicidad hablamos de cosas que le interesan a la gente. Razonablemente, pues la menstruación le interesa a la gente, o viajar en coche le interesa a la gente. Entonces, por tanto, siempre tienes la oportunidad de contar alguna cosita más, ¿no? Me va muy bien porque... A pesar de que esa cosita más hace que los productos sean más atractivos y por tanto se vendan más, ¿eh? No me parece que sea... No, digo lo que tengo que decir y hago arte. No, hacemos eso porque eso hace más atractiva la marca con la que hablas. Y está súper enlazado, parece que hayas visto mi guión, que no lo has visto. No. Entonces, ¿tú crees que lo que explica la publicidad, es decir, lo que explica la publicidad es verdad? Tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad, perfecto. Si no... Si me contestabas que no, me destrozabas la pregunta. Es que además es que para mí la principal regla, se la leía a Ogilvy cuando yo era muy joven y siempre ha sido, la principal regla de la publicidad es que el consumidor no es idiota. Creo que Ogilvy decía, el consumidor no es idiota, es tu mujer. Sí. O tu madre. Y también es una visión muy testosterónica del asunto, pero también puede ser tu padre o tu amigo, ¿no? Pero no es idiota. Entonces, creo que hay que respetar esa inteligencia y por lo tanto no contar mentiras, porque las mentiras, como dice el refrán, tienen las patitas muy cortas. Es decir, cuando mientes, se percibe, se nota y se descubre. Si tú puedes hacer una falsa promesa, pero la gente haces una falsa promesa muy atractiva. La gente va a comprar el producto, descubre que es una promesa falsa y ese producto muere en 0, o sea, no podemos no contar la verdad. Otra cosa es que la endulcemos, la contemos de una manera, como hacemos siempre nosotros en la vida. Como son nuestros perfiles de Instagram o como son nuestros álbumes de fotos. Eso sí, es decir, tratamos de ocultar. Alguien que quiere vender un piso no dice que el vecino ronca y se le oye. No lo dice. ¿Está mintiendo? Sí. Entonces, en ese sentido... Bueno, no dice toda la verdad. Claro, que la publicidad no dice toda la verdad, efectivamente, pero que tiene que contar una verdad profunda del producto y de la marca que está vendiendo, sin duda. Y si no conecta, además. Sí, vamos a darle un tamiz filosófico a esta reflexión. Si lo que contamos, lo que cuenta la publicidad es verdad y la publicidad se ha asociado, la verdad se ha asociado muchas veces a la belleza, ¿no? La filósofa Simone Weil asociaba la verdad a algo bello, ¿no? Solo desde ahí podríamos hacer la asociación de que si la publicidad debe contar al menos una verdad y la verdad se asocia a la belleza, la publicidad podría ser igual a belleza también. Bueno, lo pretende. Lo pretende. Yo aquí distinguiría, y no sé si es filosóficamente correcto, pero yo lo distingo, que la publicidad contenga verdad
no es que la publicidad sea verdad. O sea, yo creo que la verdad, que es un poco lo que la filosofía persigue infructuosamente desde hace 40 siglos, es una cosa bastante inaprensible y bastante difícil, ¿no? No creo que hayamos encontrado la verdad. Hay religiones que lo creen, pero es una fe, ¿no? Otra cosa es que hay cosas que sean verdad. Yo me refiero más a eso, que es una cosa más pequeña y más manejable, ¿no? Y es verdad que la belleza es un camino hacia la verdad, seguro. Yo creo que la belleza es un camino hacia la verdad grande y seguramente la belleza nos hace sentir que hay una verdad y por eso la buscamos, ¿no? Esa verdad inaprensible, ¿no? Pero yo cuando hablo de publicidad y de verdad en publicidad hablo más bien de... Igual lo podríamos llamar honestidad, autenticidad, certeza o certidumbre, no sé, no es... Pero creo que hablar de verdad me sirve. Yo creo que hay cosas que tienen verdad y hay cosas que no tienen verdad, ¿no? Y ahora, Tony, voy a... No sé si ha quedado... Se ha quedado claro, clarísimo. Te voy a cuestionar algo que además en mis conferencias me encanta que estemos hablando, que te tenga a ti delante para cuestionártelo, ¿no? Porque yo siempre en mis conferencias, cuando hablo de la importancia de la comunicación en femenino, ¿no? Justamente que lo que una marca nos explica, si el 80% del poder de compra lo tiene la mujer, lo que una marca nos explica, como mínimo tenga en cuenta que te va a comprar o la decisión de compra la va a tomar una mujer, ¿no? Y siempre pongo, ahora voy a combinar lo que me has contestado al principio, que contrataste más chicas porque tenías como cliente a Evax, ¿no? Y de hecho en mis conferencias pongo el ejemplo digo, a ver, yo siempre digo, ¿no? O sea, me encanta que hablemos de esto, Tony. Siempre digo, no puede ser que alguien que hace una campaña de publicidad de compresas me ponga a una chica con pantalones cortos, blancos y saltando. Digo, esto tiene que ser un tío. O sea, que ahora me dirás que no, que la directora de marketing de Evax es una mujer. No. Bueno, sí. A ver, el creador de Evax, un genio, uno de los pocos genios a los que he conocido en mi vida, Víctor Gay, que él decía, como Flaubert de Madame Bovary, que decía Madame Bovary soy yo, pues decía Evax soy yo. Y era un tío, sí, un tío con una sensibilidad especial, pero un tío. Luego, Víctor Gay murió y siguió el proceso una chica, Mónica Fité, que había, digamos, conocido a la marca desde el inicio, desde los inicios, y efectivamente luego fue una chica y Evax estaba lleno de mujeres y nuestro equipo estaba lleno de mujeres. De hecho, hubo un momento que yo era, creo, el único tío en la sala, que era una cosa un poco ridícula. Nosotros sabemos bastante de esto. Pero sí creo que había una visión de Evax que era una visión, yo creo que muy inteligente, muy jobsiana. Víctor Gay descubre que hay un momento de la sociedad española en el que se puede empezar a hablar de la regla, no como un tabú. La regla es un tabú. Y era un tabú muy serio. Es decir, la primera vez que se dice regla en un medio de masas en España... ¿Fue Evax? Es en un anuncio de Evax. Wow. Es la primera marca que lo hace. Por tanto, hay una reivindicación de que la regla no te tiene por qué parar. Ahora yo sé que hay reivindicaciones contrarias, siempre has sabido, que al contrario, que hay que parar cuando tienes una regla, que es un proceso que exige introspección y también puedo estar de acuerdo. Pero él elige un camino, que al final comunicar es elegir un camino. Hay, digamos, un camino que siempre ha representado, por ejemplo, Ausonia, que al final son de la misma compañía, que es más esa regla introspectiva, que es un problema, ¿no? Y él busca, yo creo que... no pasa nada. Él busca identificarse con un tipo de mujer nueva. Él siempre hablaba de las mujeres Evax y de las chicas Evax, como una chica, yo creo que como una chica feminista. Como una chica que de pronto trasciende las servidumbres o los pozos culturales para lanzarse a una vida más de libertad. Y yo creo que lo que vende Evax, sobre todo, es libertad. Es verdad que en ese camino seguramente fuimos muy tíos, explicando cosas que son más complejas y una chica me diría, eso es más complicado de lo que te cuentas. Esta campaña la lo simplificamos, ¿no? Sí, la veía teniendo la regla, digo, aquí hay un tío que lo ha creado. O sea, yo ni me pongo pantalón corto blanco ni me pongo a saltar. Es como, no. Después, como filosofía, sí, va a una mujer valiente. Evax era una compresa que se vendía como un tampón, para empezar. De hecho, provocó durante décadas
que los tampones, que Tampax no consiguiera entrar en el mercado español porque Evax convenció a las mujeres de que era tan eficaz como un tampón. Y de hecho, llegó a serlo prácticamente. Cuando se lanza lo que se llama el Evax Ultra, que era una compresa finísima, eso era una especie de... De hecho, las mujeres decían, ¿cómo? Esto es un milagro. ¿Cómo puede ser que una cosa tan fina absorba tanto y me permita llevar una vida razonablemente tranquila y normal, ¿no? Entonces, Evax se explicaba de una manera que en realidad no era cierta, explicaba un producto distinto. Y por eso la exageración, porque era una exageración en la conducta, ¿no?, de las mujeres. Pero había mujeres en esa creación. La mitad. Ok. Sí, la mitad de las mujeres estaban ahí. Y luego, una cosa que decía este hombre, que era maravillosa, cuando hacíamos investigación, porque todo se testaba previamente, siempre decía, ¿alguna mujer del test ha protestado mucho? Y decíamos, sí, ha habido mujeres que han dicho que nos hemos fumado la compresa, que esto no es así. Decían estas cosas que tú dices, que como que pantalón blanco y tal. Y decías que si no tocamos, si no hay un dolor en las que no son de nuestro target, es que no estamos siendo lo suficientemente claros con lo que decimos. Claro. Hay que crear cierta polarización, poquito, ¿no? Sí. Okay. Para ser realmente Evax, ¿no? ¿Tú crees que ahora el relato difícil de construir, Toni, es el de ser hombre? Explicar este concepto que seguramente lo habrás escuchado de las nuevas masculinidades, ¿no? Sí. ¿Tú crees que a nivel incluso comunicativo, ¿no? Imagínate que nos piden, ¿no? ¿Cómo explicamos este relato? ¿Tú crees que ahora lo más difícil de explicar sería esto? No tengo la menor duda, y voy a volver al caso de Evax, porque Evax me hizo trabajar mucho y pensar mucho, y era un cliente extraordinario. Y hubo un momento que desde la agencia les planteamos trabajar en la idea del rojo. Decimos, vosotros sois sangre, y siempre habéis huido de las manchas son azules, un poco absurdo, ¿no? Y les pareció maravilloso y empezamos a trabajar, y había que trabajar desde un punto de vista antropológico y casi filosófico, digamos, ¿no? Para empezar a entender eso, ¿no? Y queríamos crear un color rojo Evax, por ejemplo, ¿no? Y estuvimos hablando con antropólogas. Empezamos a hablar con mujeres de una sabiduría y la conclusión de esas entrevistas, hubieron, no recuerdo, 7 o 8 entrevistas, fue literalmente, es decir, las mujeres hemos hecho nuestro trabajo con dolor y con sufrimiento, ahora os toca a vosotros. Y no lo habéis hecho. Y no sé si lo estamos haciendo. Nos estáis forzando y empujando, pero es un trabajo que no se ha hecho y no tengo la menor duda de que hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. Sí. Antes me describías por mis mujeres. Yo soy el fruto claramente de un matriarcado, clarísimamente. Mi madre, pero mi abuela. O sea, mi padre muere cuando yo tengo 15 años y en casa vivía mi madre y vivía mi abuela. Y gobernaban la casa. ¿Sí? Y gobernaban la casa desde la visión femenina. Luego he tenido a mi mujer siempre, a la que no solo amo profundamente, sino que la admiro profundamente. Y que ella no se lo cree, pero bueno, como hacéis las tías, que nunca nos creéis y hacéis bien. Y luego tengo 3 hijas modernas, jóvenes, que me regañan permanentemente porque soy demasiado testosterónico. Y porque o sea, un tipo de 63 años como tengo yo no puede dejar de ser machista. ¿Sí? Es algo... ¿Tú crees que no puede dejar? Es algo inevitable. No, pero de entrada, mira, estamos hablando de esto. No, claro, no, puedo hablar y puedo reconocer y puedo pedir perdón y todo lo que sea, pero es cultural, y casi te diría que es genético, ¿no? No, y seguramente hay mucho que desaprender, ¿no? Ahora Claro. que hablabas de antropología, tenemos que desaprender lo que hemos normalizado. Y es difícil, ¿no? desaprender es difícil. Es un esfuerzo que hay que hacer y que uno se tiene que contener, pero las cosas surgen de una manera... El machismo se exuda, ¿no? Sí. Tú lo debes notar permanentemente. Permanentemente. Y de gente que no se está dando cuenta. Yo no me estoy dando cuenta normalmente. A mí me regañan mis hijas cuando dejo pasar a una mujer una puerta y me dicen, papá, esto es un micromachismo. Y digo, ya, pero, chico, pues no sé. Esto es generacional. Ya Tú no me lo tomarías, esto es generacional. Ya es inevitable. O sea, perdonadme algunas cosas porque es inevitable, no puedo evitarlo, ¿no? Y aparte me siento mal si no lo hago, ¿no? Entonces, bueno, es como los nativos digitales. Yo empiezo a percibir, mi hija más joven tiene 25 años, empiezo a percibir en esa generación de 25 y más jóvenes una conexión con lo digital que ya no tiene que ver, ya no
es como el oxígeno, ya no tiene que ver con la tecnología ni con la máquina. Viven en un mundo diferente, ¿no? O el otro día, por ejemplo, a Albert Serra le leía que buscaba actores que vinieran del mundo analógico porque le parecía que trasladaban otro tipo de verdad en la interpretación, ¿no? Pues yo creo yo creo que habrá un momento en que los tíos seremos naturalmente así, o serán naturalmente así. Como ahora somos naturalmente digitales, pero ya no hay que hablar de eso. orgánicamente, Tony, esto. No, claro, naturalmente. Naturalmente que no, naturalmente que no. Claro, y del mismo modo que la cultura digital se impone y entonces llega a la gente, y esto hay que imponerlo. Pero llegará, o sea, llegará un momento en que lo natural será así. Yo creo que ya las generaciones, por ejemplo, los chavales de 25 años son así, yo diría. Bueno, yo creo que el miedo que tenemos es, yo también soy madre de adolescentes, el miedo de que está muy polarizado, ¿eh? Los más jóvenes hay... Bueno, hay una resistencia, sí, hay resistencia, eso es cierto. Es verdad que estamos en un mundo en tránsito hacia sabe Dios qué, si es que Dios existe, y hay miedo, obviamente, hay un miedo atávico, ¿no? Hay una angustia atávica que hay que entender también, ¿eh? Es decir, yo cuando hablamos de el auge de la ultraderecha, digo, es que no sé si los estamos entendiendo. No sé si estamos entendiendo que mucha gente tiene angustia y que nosotros deberíamos estar tratando de consolar esa angustia y estamos regañando, en cambio. Y en cambio hay gente que está dando soluciones demasiado sencillas y demasiado simples, esa angustia, pero que la gente quiere escuchar. Pues, porque necesita ese consuelo. Pues justamente aquí quería me ha parecido súper... Es decir, habría que hablar más a menudo con la gente de Vox. Por mucho que... O con la gente de Vox o con la gente de... Por mucho que estemos en contra, hay que entender qué está pasando. Porque es la mitad de la población. No puede ser que la mitad de la población... Pero no es por eso, igual que... O sea, si detectamos no sé si problema o una realidad con la ultraderecha, nos tenemos que sentar a hablar con ellos. Si hay un problema con la inmigración, nos tenemos que sentar. Si hay un problema con el patriarcado y con el machismo, nos tenemos que sentar. Claro. A hablar. No, al final no lo puedes sacar de la mesa, si es parte del problema, ¿no? Claro. Entonces, justamente aquí me ha parecido muy revelador tu libro La interrupción, ¿no? Que tú explicas. Es un libro de Dupou al que me invitó amablemente. Sí, a ver si lo explico bien. Después tú me explicas qué es la interrupción, pero yo he interpretado que necesitamos algo que nos saque de nuestro hámster, ¿no? De nuestra vida rutinaria, ¿no? Que la atención se nos vaya a otro sitio y va a decir, wow, esto sí que me está impactando, ¿no? Y desde esa interrupción entraría la publicidad buena, ¿no? ¿Entiendo? ¿O entraría la...? A ver, el libro parte de Edu Pou, que es el ideólogo del libro y el que me invita a tener esa conversación. Es uno de los máximos representantes de la nueva publicidad, de la publicidad de cuando entra Internet, de la publicidad digital, ¿no? Vale. Se crea, digamos, estamos los dinosaurios, entonces se crea una nueva corriente de gente que, pues esos más nativos digitales y más, o por lo menos que lo entienden mejor. Y Edu es básicamente un explorador. Entonces, esa gente, cuando empiezan a trabajar en publicidad digital, acusan a la publicidad tradicional de interrumpir. Ellos crean como una especie de utopía maravillosa de la publicidad digital no interrumpirá, será una publicidad buscada, querida. La gente irá a buscar información de alguna manera sobre las marcas y nosotros seremos capaces de hacer una información agradable. Un poco el territorio del branded content, ¿no? Y es decir, esta idea de tengo que ser capaz de construir una audiencia. Es que yo creo que es un poco una utopía, pero una utopía hermosa, ¿no? Y entonces la interrupción surge de ahí. Es decir, era una conversación entre un publicitario de la nueva ola y un publicitario de la vieja ola hablando sobre la acusación a la publicidad de ser interrupción. En el proceso, en esa conversación, y eso es lo que acabas de decir ahora, lo que tiene de maravilloso conversar, lo que tiene de maravilloso hablar, descubrimos... Porque fue un descubrimiento. Y seguramente está más que escrito, pero para nosotros fue un descubrimiento. Descubrimos que en realidad la vida está basada en la interrupción. Decíamos, hombre, lo que más se parece a un mundo sin interrupción es la cárcel. ¿No? En mundo o no sé, no conozco mucho. Tengo ahora una hija muy cercana al budismo, pero el budismo yo creo que de otra manera intenta llegar a una cierta tranquilidad
vía evitar las interrupciones, ¿no? Evitar los apegos, evitar el amor, evitar el deseo. Evitar el deseo. Y yo creo que al contrario, yo creo que la vida, tal como yo la entiendo, tiene sentido para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque hay interrupciones terribles también, ¿no? Cualquier muerte, cualquier evento, ¿no? Pero tiene sentido porque ocurren esas interrupciones y te hacen mover, cambiar, pensar, en algunos casos morir en un sentido previo a la muerte. Es decir, hay muchas interrupciones que provocan conflictos graves, ¿no? Mentales o psíquicos o espirituales, ¿no? Pero sí, creo que descubrimos que no solo era bueno que la publicidad interrumpiese, sino que era bueno que en la vida tuviésemos interrupciones, ¿no? Es que me ha encantado esa reflexión, ¿no? Y el poder de la interrupción. Y entonces me lo he llevado al feminismo esto, ¿no? Y he pensado y te pregunto, ¿tú crees que necesitamos una interrupción del feminismo para repensarlo? ¿O el feminismo propiamente podría ser la interrupción que nos está interpelando para que lo volvamos a repensar, ¿no? A ver, yo igual aquí me meto una zanja y bueno, pero me meto. Métete. Sí, el feminismo creo que es una fuerza. Hay fuerzas que mueven a la humanidad. El feminismo es una fuerza enorme para empezar a intentar presentar a la mitad de la humanidad, a la mitad inteligente de la humanidad, digamos, que son las mujeres, ¿no? Y por lo tanto es una fuerza, y es una fuerza que ha adquirido una enorme fuerza. Es decir, una fuerza que ha ido adquiriendo cada vez más fuerza. Yo creo que es probable que esté encontrando ahora unos límites, ¿no? Unas resistencias, hablábamos antes, ¿no? Pues eso, gente que no quiere llegar tan lejos, mujeres incluso que no quieren llegar tan lejos. Mujeres también, sí. Pero eso es necesario, yo creo que era necesario empujar, ¿no? hasta encontrar ese límite, porque si no encuentras el límite, ¿cómo sabes hasta dónde tienes que llegar, ¿no? Es un poco tú tienes hijos adolescentes, pues los adolescentes exploran los límites. Totalmente. Y exigen límites, aunque no lo digan. Totalmente, ¿no? Exigen, sí. Dime hasta dónde puedo llegar, porque yo no voy a parar. Y creo que el feminismo y otras cosas, el feminismo muy evidentemente ha empujado y está empujando los límites con toda la necesidad y con todo el derecho y con toda la angustia, también te diría, de salir casi de una cárcel, ¿no? Y estamos llegando a límites que te obligan a repensar, y yo creo que te obligan efectivamente a parar y a hablar, ¿no? Pero esto tiene que ser así, ¿eh? Es que me ha gustado mucho, me ha encantado el concepto te voy a copiar, el concepto de interrupción, porque, no sé, después, ¿tú crees que el feminismo podría ser como la interrupción del patriarcado? Bueno, una intención. Sí, a ver, es bonito. Un intento de interrupción. Es bonito, me gusta que hagas eso de que todo lo que a mí me pasa con la publicidad, todo lo que leo y pienso y veo, me lo llevo a las marcas. Y es un poco patético. En tu caso es menos patético, pero también veo que te lo llevas todo por allí. Sí, me lo llevo, sí. Perdón, la pregunta era... ¿Tú crees que el feminismo puede ser la interrupción al patriarcado? No sé si exactamente la interrupción. Yo creo que es más que la interrupción, ¿no? Sí. Es una transformación radical, diría yo. Y no creo que del patriarcado, sino de la vida humana, ¿no? O sea, el patriarcado es una digamos, una manera de vivir determinada que os ha juzgado seguramente durante mucho tiempo, pero no es como el humanismo, ¿no? El humanismo es una etapa y el patriarcado es una etapa, y entonces larga y que todavía dura, pero... Sí. Pero yo creo que el feminismo no es tanto una interrupción como una corrección, si quieres, o una nueva dirección, ¿no? En términos de transformación. Y que nos atañe efectivamente a la humanidad, no a las mujeres. Y por eso el trabajo hacer nos corresponde a la parte que no lo está haciendo, ¿no? Sí. De hecho, aquí es muy interesante cuando hablo con hombres, ¿no? Sobre el feminismo, no solo desde el podcast, sino mis amigos o mis compañeros de trabajo o colegas o clientes, ¿no? Cuando un hombre ha tenido, o sea, tiene hijas, cambia radicalmente su postura, entiende más injusticias, entiende más cosas que pasan porque lo vive, ¿no? Desde sus hijas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es así? Que en este caso, tus hijas, ¿qué te han enseñado tus hijas sobre el feminismo? Lo que pasa es que mientras lo
comentabas, lo estaba pensando, pero durante la humanidad ha habido muchos hombres que han tenido hijas y no han pensado en eso. O sea, yo creo que Hoy. tener hijas ayuda, pero tener hijas hoy. Tener hijas hoy con un discurso o con un planteamiento de la situación distinto que hace que te fijes en que seguramente tus hijas tienen límites, tienen problemas en los que tú no habías caído, ¿no? O sea, que no creo que sea solo tener hijas, sino que una vez construida la idea del feminismo, es decir, aquí está pasando algo, aquí ha pasado algo durante toda la historia que no debería pasar. Sí. Una vez eso se revela, y una vez se revela, es imposible volverlo a meter en la caja. O sea, una vez eso se ha explicado, dices, bueno, es verdad. Y ahora puedo introducir los matices que quiera, pero es verdad, y es una verdad. A partir de ahí sí que es posible que tener hijas te ayude. Pero no previamente, porque cuánta gente ha tenido hijas y han sido ejemplos fidedignos de patriarcado, ¿no? Sí. Incluso cruel, ¿no? Estoy de acuerdo, sí que cuando lo vives en casa, ¿no? Cuando una hija te viene y te cuenta algo obviamente si ha habido algún tema de agresión, de abuso, de miedo, por ejemplo el miedo, ¿no? Sí. El miedo es algo que yo siempre explico como mujer, ¿no? Y desde muchos trabajos de estudios cualitativos que hemos tenido de hacer para entender desde dónde sale el miedo, ¿no? Por ejemplo, para una campaña de mujeres corredoras, ¿no? Y no somos conscientes. Cuando yo lo explico con mis amigos con los que voy a correr, ellos no tienen el miedo incorporado. Yo me pongo las zapatillas y el miedo ya lo llevo incorporado. Y no soy ni... O sea, esta alerta forma parte de la mujer, ¿no? Y esto creo que cuando a lo mejor un hombre nunca lo hubiera visto tan así, claro que tiene amigas que le pueden dar la alerta, pero cuando una hija cuando lo vives desde otro sitio, ¿no? Sí, es más, claro, es más... Sí. Hay una vulnerabilidad infinitamente mayor. Pero claro, es que el miedo es como, yo diría que es la clave de este asunto, ¿no? Porque el miedo es el máximo mecanismo de dominación. Y al final esto es una historia de dominación. Por tanto, el miedo es la clave. Es la clave. Sí. Os hemos tenido que asustar, ¿no? para dominaros. Para dominaros. ¿No? Claro. Lo mismo que ahora hace Donald Trump, constantemente sin ninguna vergüenza. Es decir, siempre ha sido así, pero yo a Trump le puedo agradecer pocas cosas, pero le agradezco que sea transparente, ¿no? Porque ayuda a pelear mejor, ¿no? Vale, va de esto. Vale, pues te agradezco que seas claro, vamos a ser claros nosotros también, ¿no? Y sí, claro, esto es una historia de construcción de miedo. Y por tanto, si llevamos siglos construyendo miedo, debe ser un miedo otra vez genético, ¿no? Difícil de combatir, ¿no? De combatir, pero justamente me va muy bien que digas difícil de combatir, ¿no? Y también te he leído que no harías, o sea, que harías... ¿Te atreverías a hacer campañas de publicidad o estrategia en este caso de casi todo, menos del Barça y del PP? ¿Voy bien? ¿O de política? Vale. De algún partido político con el que no comulgues en exceso, ¿no? ¿Te atreverías a hacer la campaña del feminismo? Mira, me pasaría un poco como con el Barça. Creo que no soy la persona adecuada. Es decir... porque soy un tío de 63 años y creo que no voy a percibir... Me encantaría estar en el ajo. Creo que no debería liderarlo, claramente. O sea, me parece... Porque además, y hablando del mansplaining, uno de mis problemas es que tengo 63 años, tengo ese currículum que has leído y, como decía el otro día Harrison Ford, tengo la suerte de estar vivo y, por lo tanto, me dais un premio porque estoy vivo. Le dieron el otro día un premio de la Sociedad de Actores. Pero uno de los problemas que tengo es que la gente me hace demasiado caso. ¿Sabes? Me llaman a podcast, gente como tú y los clientes. Entonces, creo que yo sería un elemento negativo en un proceso como ese. Precisamente quizá por un exceso de autoritas, ¿no? Decir, no, mira lo que ha dicho Tony, pues que en este caso seguramente diría tonterías. Entonces, alguien va a estar podando. Bueno, pues eso, me encantaría estar aportando mi opinión, pero no tanto dirigiendo o liderando, porque creo que no soy la persona adecuada. Lo mismo que no soy la persona adecuada para hacer una campaña del Barça. Es que no lo soy, no me lo creo.
o no estoy... No puedo entrar en eso, ¿no? Entonces, en el feminismo yo tengo dificultades para entenderlo. Vale. Hago lo posible. Y tú, vamos ya terminando, ¿vale? Toni, ¿tú crees que el título de este podcast, Los tíos feministas nos ponen, ¿tú crees que un hombre que se posiciona como feminista lo dice para ligar? Es posible. Es altamente posible. Conociendo a los tíos es altamente posible. Sí, somos así de básicos, así de primitivos, así de simples. Es posible que venga para ligar, ok. Yo, por otro lado, he descubierto la complejidad de las mujeres con las mujeres que tengo alrededor y sobre todo con mis hijas, pero me alegro mucho de ser tío, ¿eh? No sea, ser tía tiene un nivel de complejidad que a mí me sobrepasa. Así que os admiro mucho. Pero estás muy bien así. Pero estoy cómodo aquí. Y sí, es posible que sí, clarísimamente. Te hago una... De hecho, es un título que podía haber escrito un tío perfectamente. Perfectamente, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien que le digan. Supongo que es un anzuelo para atraernos. Sí. Es un anzuelo para atraeros y para... ¿no? Y para funcionar. Y para un poco quitar la coraza y que vamos a hablar, ¿no? Entonces, te hago la última pregunta. Siempre penúltima. Y después, bueno, de hecho es la penúltima en este caso, porque después la última la vas a responder mirando a esta cámara, ¿vale? Vale. Si tuvieras aquí toda una ágora llena de hombres, chicos, jóvenes, hombres, adultos, ancianos, de todas las generaciones, de todas las etnias sociales, etcétera, ¿no? Y les quisieras decir algo sobre el feminismo, ¿qué les dirías? Un mensaje. Tengo la sensación de que lo he ido diciendo, pero primero, si tuviera esa posición, y no sé si la debo tener, admitiría mi ignorancia, ¿eh? O sea, así como hay otras cosas en las que puedo estar más seguro, en esto no lo estoy. Y por tanto, dar un consejo desde la ignorancia es pues, muy atrevido, ¿no? Pero creo que si hay que dar algún consejo es el que estás dando tú aquí, o el ejemplo que estás dando tú aquí, que esto es una verdad, es decir, es algo de lo que hay que hablar y que hay que corregir, y por tanto hay que ponerse. Y creo que el principal problema, lo hemos estado hablando durante la conversación, el principal problema es que los tíos nos cuesta ponernos. Nos cuesta ponernos. O sea estamos dispuestos... Que se pongan. Sí. Nos ponen y que se pongan. Exacto. Estamos dispuestos a aceptar que efectivamente hay un problema, que hay que resolver, que tal cual, pero ya ves que el problema está en ti. No puede ser que simplemente acepte lo que me estáis diciendo, no solo. Tienes que hacer un trabajo, ¿no? Bien. Y eso cuesta. Bien. Eso cuesta. Ahora sí que es la última. La pregunta que te hago solo puedes responder con una palabra. Anda. Y miras a esta cámara. Eso cuesta mucho dinero, ¿eh? Esto cuesta mucho dinero, es verdad. Toni, ¿el feminismo es? Verdad. El feminismo es verdad. Toni Sagarra alegra un Mad Men en toda regla y en constante búsqueda de la pregunta correcta y en constante diálogo con la creatividad. Ahora que lo dices, siempre hay un bonus track, y no lo he dicho esta vez y siempre lo digo, me alegra mucho y me halaga mucho que me adjudiquen cosas, pero siempre fue un trabajo en equipo. Siempre fue un trabajo. Siempre fue en plural. Bueno. Y había muchas chicas ahí. Muchas gracias por ser parte de esta conversación. Gracias a ti, me ha servido para pensar, así que muy útil. Gracias, Muchas Toni. Gracias.